Dios les bendiga, amados hermanos. En este tiempo vamos a tener una impartición de la lección 67, la salvación de los niños, que por la gracia de Dios me ha concedido el poder compartirlas con ustedes en este tiempo. Padre que estás en los cielos, Señor, sé tú glorificándote, Señor, en esta hora. Llevamos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo y derribamos toda altivez, todo argumento y toda fortaleza que en nuestras vidas quiera levantarse contra tu conocimiento, Señor. Manifiesta tu gracia y tu poder, Señor, y que a través de este mensaje de equipamiento, Señor, muchos seamos edificados, Señor, para tu gloria, Padre, y que muchas personas puedan recibir, Padre, esta ayuda, Señor, este acompañamiento a través de tu Espíritu Santo y a través de nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien le decía al principio, vamos a estar tratando el tema de la salvación de los niños. Entre los antecedentes encontramos que cuando los niños aprenden acerca de Jesús, su vida, su muerte y su resurrección, también aprenden a responder al amor de Dios. Su salvación es algo deseable para ellos. Porque Jesús dijo, dejen a los niños, que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Marcos 10, versículo 14 de la Nueva Versión Internacional. En otra oportunidad también dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Un niño está listo para entregarse a Cristo tan pronto como entiende el significado del pecado y que Jesús es quien salva del pecado. Es interesante saber esto, por experiencia personal, ¿verdad? Desde los 2 años, hubo una persona cristiana, una mujer cristiana que nos visitaba, a mi mamá, y entre todos sus hijos, que somos 7, siempre buscaba que yo fuera a la iglesia y le pedía permiso para llevarme a la iglesia. Hermano, fue algo impactante en mi vida. Recuerdo que mi mamá había decidido pactar con el Cristo de Nazareno en su religión católica, que yo debía ir por 7 años, ¿verdad?, vestida de nazareno. Y así fue. Sin embargo, cuando ya yo tenía cierta edad, ya finalizando ese tiempo, de esa promesa que ella le había hecho a ese santo, yo llegué a esa iglesia católica y yo no quería entrar. Y le decía a mamá, Jesucristo no está allí. Gracias a esa persona, esa mujer cristiana, nosotros no éramos evangélicos, ni mi hogar era tampoco un hogar cristiano. Mi mamá era católica. Pero el simple hecho de que esa hermana me llevaba a la iglesia y a las escuelas dominicales y a las escuelas bíblicas, o sea, yo tenía un concepto de Dios, de la existencia de Dios y de lo que Él es. No sé, un niño desea la salvación de Cristo y corresponde a ese amor. ¿Ya? Todo niño necesita confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. No debemos decir o nada más llegar a la conclusión de que porque tiene familia cristiana ya es salvo, no. Todos debemos confesar a Cristo como Señor y Salvador, como lo dice Filipenses 2, versículo 10 al 11. ¿Ok? Entonces, es importante tener esto presente. Le damos gracias al Señor porque las congregaciones siempre están pendientes de los niños. Y nosotros estamos siendo equipados para ayudar a que más niños le abran su corazón a Jesucristo. Sea cual sea su hogar, sea cual sea su situación. ¿Ok? Es importante eso. No debemos impedir que los niños vengan a Jesús. Estamos siendo capacitados para que más bien más niños se acerquen a Cristo. Dentro de las estrategias para el aconsejamiento, ¿verdad?, usted puede explicarle al niño de la forma más sencilla posible el camino de la salvación. Use la Biblia, ¿verdad? Hay Biblias infantiles llenas de dibujos, de comentarios que pueden ser de ayuda también para ellos.
pero asegúrese de que el niño entienda la importancia de cada pasaje en el desarrollo del plan de Dios. ¿Ok? Vamos a ser portadores, facilitadores de explicarle a un niño el plan de salvación, el plan de Dios para su vida. ¿Okay? Entonces debemos asegurarnos de que el niño entienda la importancia de cada uno de esos pasajes bíblicos. Si siente que el niño entiende, guíelo en una oración donde le pida a Jesús que lo perdone y que entre en su corazón como Salvador. ¿Okay? Hay niños que absorben muy rápido una información y son tan transparentes, tan sinceros. En ellos no hay nada oculto. Ellos todo lo confiesan y lo expresan de una manera muy libre. ¿Okay? Y eso es una de las ventajas que tenemos a la hora de presentarle el Evangelio a un niño. Entonces, nuestro deber es guiarlo. ¿Okay? Guiarlo en una oración donde le pida a Jesús que le perdone y que entre en su corazón como Salvador. ¿Okay? El siguiente bosquejo que vamos a desarrollar podría ser útil al explicarle el Evangelio. Lo primero que debemos preguntar es cuál es el plan de Dios para ti, enfocándolo en la paz y vida. Entonces podemos explicarle que este mundo es de Dios, que Él lo hizo y que Él le hizo a Él. O sea, que Él te hizo a ti. O sea, este es el mundo de Dios, Él lo hizo y Él te hizo a ti. ¿Okay? Entonces, debemos de expresarle, hablarles acerca de Dios como creador. ¿Okay? El que creó los cielos y la tierra, los animales, a tu papá, a tu mamá, a ti. ¿Okay? Y ese Dios que te creó, Él quiere que tengas paz y felicidad. En el primer capítulo de la Biblia dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Génesis 1:31 de la Nueva Versión Internacional. Allí podemos leerle ese pasaje, ¿verdad? Y hacerle una comparación diciendo, pero cuando leemos sobre todos los problemas que hay en el mundo, la infelicidad y la maldad, nos damos cuenta que algo está mal en el mundo de Dios. ¿Okay? O sea, le planteamos esa situación, que él pueda observar, o esa niña pueda observar cómo está el mundo, cuáles son las noticias que ahí llegan. ¿Okay? Ahí se abriría un momento de compartir ideas bien interesantes, donde usted va a poder conocer cómo piensa también el niño acerca de lo que está viendo, ¿no? De sus realidades cotidianas. ¿Okay? Lo segundo que debemos preguntar es, ¿por qué no podemos vivir de acuerdo al plan de Dios? Haciendo énfasis en el pecado. En vez de vivir en nuestra vida para agradar a Dios, hemos estado agradándonos a nosotros mismos. Todos andamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, según Isaías 53:6. ¿Okay? Esto es lo que la Biblia llama pecado. Entonces le damos el concepto de lo que es pecado. El pecado es insistir en seguir nuestro propio camino, egoísta, en vez de seguir el camino de Dios. La Biblia dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Romanos 3:23. ¿Okay? Una vez que ya hemos explicado acerca de lo que es pecado al niño, ¿verdad? Debemos preguntarle, ¿cómo soluciona Dios este problema de nuestro pecado? Haciendo énfasis en la cruz de Jesús. Cuando el Hijo de Dios, Jesús, murió en la cruz, recibió el castigo por el pecado que merecíamos nosotros. A través de nuestra muerte podemos ser perdonados. Okay. A través de su muerte podemos ser perdonados. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Citamos Juan 3:16. ¿Okay? Y allí le vamos a explicar, ¿verdad?, cómo
cómo soluciona Dios este problema de nuestro pecado. ¿Ok? Hablándoles acerca del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lo cuarto que debemos preguntar es ¿qué debemos hacer ahora para agradar a Dios? Haciendo énfasis en abrir nuestro corazón y recibir a Jesús. Si ese niño está dispuesto a pedir a Dios que le perdone sus pecados y a recibir a Jesús como su Salvador, explíquele que pasará a ser miembro de la familia de Dios. Citando Juan 1:12, que dice: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, esto es demasiado hermoso, debido a que a un niño, por ejemplo, que viene con situaciones de orfandad, saber que pertenece, saber que es amado por Dios, saber que es un hijo de Dios, es de gran gozo en su corazón. ¿Okay? Eso es algo que, wow, les da vida, sobre todo en aquellos niños que tienen carencias. ¿Okay? Lo quinto que debemos preguntar es: ¿quieres que hagamos una oración juntos? Si realmente quieres recibir a Jesús, quiero que repitas estas palabras conmigo. Entonces allí vamos a guiar al niño, a la niña, ¿verdad?, a hacer una oración para recibir a Jesús como su Señor y suficiente Salvador. De la siguiente manera: querido Dios, tú dijiste que he pecado y que necesito ser perdonado. Lamento haber buscado agradarme yo mismo en vez de agradarte a ti. Recibo a Jesús ahora como mi Señor, como mi Salvador y Señor. Amén. Hermoso. Entonces hay fiesta en los cielos, hermano, porque un niño, ¿verdad?, ha aceptado a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Lo sexto y último que debemos hacer es animar al niño o niña a leer la Biblia todos los días. ¿Okay? Aprender a orar a Jesús todos los días. Tratar de ser afectuosos con sus padres y otras personas y ayudarlos. También debemos animarle a que asista a la escuela dominical y a la iglesia todos los domingos. Sobre todo si los niños viven en nuestros hogares. ¿Okay? Nosotros debemos ser portadores de esto. Animarles, bendecirles, hablarles de Jesús. Siempre tener una palabra acerca de Jesús para ellos, hermano. Créanme que no estamos perdiendo el tiempo. Yo soy testigo fiel de eso. Estoy en los caminos del Señor porque hubo una persona que Dios detuvo a favor de mi vida para salvación. Y gracias al Señor que fue así. Y gracias al Señor, esa obra de esa sierva de Dios no fue en vano. ¿Okay? Aquí estoy perseverando en los caminos del Señor por una persona que se detuvo de parte de Dios para hablarme de Jesucristo, para llevarme a la iglesia. ¿Okay? Ahí ya las maestras dominicales se encargaban de enseñarme la Biblia y todo esto. Sobre todo si somos padres cristianos, debemos de guiar a nuestros hijos. ¿Okay? Los que son padres cristianos, los que son familiares cristianos cercanos, tíos, primos, ¿okay? Y tienen niños cerca, háblenles de Jesús, hablemosles de Cristo y animémosles, ¿okay?, a recibir a Cristo. Dentro de los pasajes bíblicos está Romanos 10:13. Después la Biblia también dice, Dios salvará a todos los que lo llamen. En 1 Juan 1:8-9 dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Y Apocalipsis 3:20, que dice: mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Amén. Bueno, estos son los pasajes bíblicos, estas son las estrategias que debemos considerar a la hora de transmitir el mensaje de salvación a los niños. ¿Okay? Le damos gloria al Señor por ello y oramos al Padre. Gracias, Señor, por esta palabra, gracias por este equipamiento, cada una de estas estrategias necesarias a nuestra vida, de manera de ser eficaces a la hora de tratar con los niños de nuestra sociedad. Mira la necesidad que hay en ellos de recibir salvación, Señor.
Sé tú, Padre, usando nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.